Hola y bienvenidos a Africanismo en el Portal. Soy Baba Jorge. Hola. Y bueno, como siempre me acompaña Iyá Sol Hola a todos. para sumergirnos en un nuevo tema. Un gusto estar acá de nuevo. Hoy vamos a adentrarnos en la Quimbanda, Es muy interesante. una religión afro-brasileña que a simple vista Sí, puede parecer similar a la Umbanda por su veneración a los orishas. claro. Pero déjenme decirles que hay mucho más Sí, detrás de lo que se ve a simple vista. absolutamente. Tenemos un montón de material para analizar, Sí, artículos, investigaciones, incluso algunas notas que tomé de conversaciones con practicantes. me imagino. Así que prepárense para descubrir las sutilezas de esta religión, Buenísimo. su conexión con las energías terrenales y cómo se diferencia de otras tradiciones afrobrasileñas. Y si quieren profundizar aún más, visiten nuestra página web portalesafricanista.com.ar Estupendo. o descarguen nuestra aplicación para Android en la Play Store. Buenísimo. ¿Vos qué decís? Ya sola. Y sí, la Quimbanda tiene una magia particular, Claro. una forma de abordar la espiritualidad que la hace única. Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención al leer este material Sí. es esa conexión tan fuerte con lo terrenal, Ajá. con la materialización de las energías. Exactamente. No es solo una búsqueda espiritual abstracta, sino que tiene un enfoque muy práctico en la vida diaria. Exacto. Y ya Sol, y esa practicidad se ve reflejada en la importancia que se le da a Ashur, Totalmente. guardián de los caminos, mensajeros de los mundos. Sí. En uno de los artículos que compartiste lo describen como Ajá. una figura que abre y cierra caminos. Interesante. Me intriga esa dualidad, ese poder para influir en el destino. Es fascinante, ¿verdad? No es solo un intermediario pasivo, Claro. sino que tiene la capacidad de decidir qué caminos se abren y cuáles se cierran. Mira vos. Y esto nos lleva a la importancia que se le da en la Quimbanda a la resolución de problemas concretos. Exacto. No es una religión que se quede solo en la contemplación, sino que busca soluciones tangibles para las dificultades que enfrentamos en la vida. Claro. Y ahí es donde entra el tema de la prosperidad, la eliminación de obstáculos, la protección de los negocios. Temas que a veces se asocian más con la magia que con la religión. Claro. ¿Cómo podemos entender esa faceta de Ishu sin caer en simplificaciones? Es un punto importante, Baba Jorge. Sí. Una de las cosas que me impactó de las investigaciones que leímos Sí. es que si bien Eshu tiene ese poder para influir en la suerte material, Ajá. no se lo invoca desde un lugar egoísta o avaricioso. Claro. La idea es que la prosperidad que se busca a través de Eshu Sí. debe estar alineada con un bien mayor, Interesante. con un propósito que trascienda lo individual. Es interesante esa idea de que la Quimbanda, a pesar de ser tan práctica, Sí, no pierde de vista la ética y la búsqueda de un equilibrio. exacto. Y esto me lleva a pensar en los sexos, esos espíritus que trabajan bajo la dirección de Shu. Ajá. ¿Cómo podemos entender su rol en este entramado de energías? Los sexos son claves para entender la dinámica de la Quimbanda. Ade. Si bien Eshu es el gran director de orquesta, por así decirlo, Claro. los sexos son los que llevan a cabo las acciones concretas. Sí. Actúan con rapidez, con una energía muy potente, Claro. y están directamente relacionados con la naturaleza. Mm. En uno de los estudios que analizamos se los compara con las fuerzas de la naturaleza, Interesante. impredecibles pero necesarias para el equilibrio del mundo. Es una imagen muy poderosa de Ishot. Vital. Y me hace pensar en lo que decíamos al principio, Sí, sobre esa conexión tan fuerte de la Quimbanda con lo terrenal. totalmente. No es una espiritualidad que se aísle del mundo, Claro. sino que se nutre de él, de sus elementos, de sus energías. Exactamente. Y los sexos, con su conexión con la naturaleza, Sí. son un ejemplo perfecto de esa integración. Claro. No son seres etéreos, sino que tienen una presencia tangible, una fuerza que se puede sentir. Y esa fuerza se utiliza para la protección, para la justicia, para la resolución de conflictos. Me pregunto si esa presencia tan tangible, esa capacidad de actuar con rapidez, Y es lo que ha llevado a asociar a los sexos con la magia. puede ser. ¿Cómo podemos comprender esa faceta sin caer en prejuicios? Es un tema delicado, Baba Jorge. Sí. Mucha gente por desconocimiento Ah. asocia la Quimbanda con la magia negra, Ajá. con prácticas oscuras. Ah. Pero es importante entender que, como en cualquier religión, Sí. en la Quimbanda,
hay códigos éticos, hay una búsqueda del bien. Claro. La magia en este contexto no se utiliza para dañar, sino para restablecer el equilibrio, para hacer justicia. Exacto, es como una herramienta que se puede usar para bien o para mal, dependiendo de la intención de quien la maneja. Exacto. Y hablando de intenciones, no podemos dejar de mencionar a las pombagiras, ¿verdad? No, por supuesto. Esas entidades femeninas que también forman parte de la quimbanda y que tienen un rol fundamental. Sin duda, Baba Jorge. ¿Cómo las ves vos? Las pombagiras son la contraparte femenina de los sexos. Ajá. Encarnan la energía femenina en todo su esplendor. La sensualidad, la pasión, la fuerza. Claro. Pero también la sabiduría y la capacidad de amar. En uno de los textos que compartiste, se las describe como mujeres empoderadas. Me llamó la atención esa expresión, porque rompe con la imagen tradicional de la mujer sumisa. Es que las pombagiras no encajan en los estereotipos. Son mujeres libres, independientes, dueñas de su propia energía. Claro. Y esa energía se utiliza para ayudar a las personas en temas del corazón, en la resolución de conflictos amorosos, en la búsqueda del amor propio. Sí, esa idea de empoderamiento femenino se ve reflejada en muchos de los relatos que encontramos sobre las pombagiras. Claro. No se limitan a los roles tradicionales que se les suelen asignar a las mujeres, sino que actúan con determinación, con seguridad y no temen usar su poder para defender lo que creen justo. Y me imagino que esa fuerza, esa seguridad en sí mismas Y puede resultar intimidante para algunos, ¿no? Puedo ser. Sobre todo en una sociedad que todavía tiene muchos prejuicios hacia la mujer que se sale del molde. Sin duda, Baba Jorge, las pombagiras desafían las normas, rompen con las expectativas. Y eso puede generar rechazo, miedo, incomprensión. Claro. Pero también admiración y respeto. Porque al final del día representan una forma de ser mujer que es auténtica, poderosa y liberadora. Y hablando de romper con las normas, me gustaría retomar un punto que mencionamos antes. La practicidad de la quimbanda. Sí. ¿Cómo se traduce esa practicidad en los rituales? Bueno, ¿En qué se diferencian de otras religiones afrobrasileñas? una de las cosas que me llamó la atención al leer sobre los rituales de la quimbanda es que se busca una conexión muy directa con las entidades. No hay intermediarios, no hay jerarquías complejas. Claro. Se les habla a los Exus, a las pombagiras, a Eshu, como si fueran personas que conocemos, que forman parte de nuestra vida. Es como una especie de familiaridad sagrada, ¿no? Un trato cercano, pero respetuoso, donde se reconoce el poder de estas entidades, pero sin perder la cercanía. exacto. Y esa familiaridad se refleja también en la forma en que se realizan las ofrendas. No se trata de rituales complejos con un montón de simbolismos, sino de ofrendas sencillas, concretas, que se hacen en lugares específicos como encrucijadas, cementerios o incluso en la naturaleza. Recuerdo que en uno de los artículos que leímos, Sí, se mencionaba que las ofrendas no son un pago a las entidades, claro. sino mostrarles nuestro respeto, nuestra gratitud y de pedirles su ayuda para resolver problemas concretos. Así es, Baba Jorge, no se trata de un intercambio comercial, sino de una relación de reciprocidad. Claro. Se les da a las entidades lo que les gusta, lo que les agrada, como una forma de honrarlas y de fortalecer el vínculo con ellas. Y en ese vínculo, la música y la danza juegan un papel fundamental, ¿no? Por supuesto. En casi todos los textos que analizamos, se destaca la importancia de la música y el baile en los rituales de quimbanda. Claro que sí, la música y la danza son mucho más que un simple acompañamiento. Son una forma de conectar con las entidades, de abrir los caminos espirituales, de generar un ambiente propicio para la manifestación de las energías. En la quimbanda se cree que la música tiene el poder de vibrar en sintonía con el mundo espiritual, de crear una conexión directa con las fuerzas que rigen el universo. Y esa conexión no se limita a un espacio sagrado, ¿verdad? ¿No? En uno de los testimonios que leímos, No. una practicante contaba que la música de la quimbanda la acompañaba en su vida diaria, Sí. que la ayudaba a sentirse conectada con las entidades incluso fuera del terreiro. Es que la quimbanda no se limita a un espacio físico o a un momento determinado. Es una forma de vivir, una manera de entender el mundo y de relacionarse con lo espiritual. Y la música, con su poder evocador, con su capacidad de generar emociones y de mover el cuerpo, es una herramienta fundamental para mantener esa conexión viva en todo momento. Y hablando de mantener la conexión viva, me gustaría retomar el tema de los prejuicios que rodean a la quimbanda. Dale. ¿Cómo podemos explicar desde una perspectiva respetuosa que esta religión no se trata de magia negra o de prácticas oscuras? Es importante comprender, Baba Jorge, que la quimbanda, como cualquier otra religión, tiene sus propios códigos éticos.
Sus prácticas no están destinadas a hacer daño, sino a buscar equilibrio, la justicia y la resolución de problemas. Sí. La magia en este contexto no se utiliza para dañar, sino para restablecer el equilibrio para hacer justicia. Claro, se trata de utilizar las energías de una manera responsable. Exacto. Con un propósito, claro, y siempre buscando el bien común. Exactamente. Y creo que es importante destacar que en la Kimbanda se le da mucha importancia al respeto por la vida. Sí. Tanto humana como animal. Si bien se pueden realizar sacrificios rituales, estos siempre se hacen con reverencia, Claro. con la conciencia de que se está ofreciendo algo sagrado a las entidades. Es decir, no hay un afán de hacer daño o de infligir dolor. No, sino que se trata de una ofrenda que se hace con un propósito espiritual. Así es, y creo que es una de las cosas que más me fascina de la Kimbanda. ¿Cuál? Esa capacidad de integrar lo terrenal y lo espiritual, de conectar con las energías de la naturaleza sin perder de vista la ética y el respeto por la vida. Y ya solo lo pensé de hacer a la última parte de nuestro programa. Sí. Me gustaría preguntarte algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. God. Se habla mucho de la conexión de la Kimbanda con las energías terrenales, con los Exus, con las Pombashiras. Sí. ¿Pero qué lugar ocupan los Orixás en este esquema? Buena pregunta. Hay una contradicción entre ambas creencias. Es una pregunta muy interesante, Baba Jorge, y la respuesta es que no hay una contradicción, sino más bien una complementariedad. Ajá. Si bien la Kimbanda se centra en el culto a los Exus y las Pombashiras no niega la existencia ni la importancia de los Orixás. Claro. De hecho, en muchos terreiros de Kimbanda se les rinde homenaje a los Orixás, se les hacen ofrendas y se les pide su guía y protección. Es como si ambas creencias convivieran en armonía, cada una con su propio espacio y su propia función. Exactamente, la Kimbanda con su enfoque práctico y su conexión con lo terrenal nos ayuda a resolver problemas concretos, a enfrentar los desafíos de la vida diaria. Mientras que los Orixás con su energía más elevada nos guían en nuestro camino espiritual, nos ayudan a conectar con nuestra esencia divina. Es una visión muy interesante, ya Sol, y creo que nos deja una enseñanza muy valiosa. Sí. Que en la espiritualidad no hay caminos únicos ni verdades absolutas. Totalmente. Lo importante es encontrar aquello que resuene con nuestro ser, aquello que nos ayuda a crecer y a evolucionar. Así es, Baba Jorge. Creo que la Kimbanda, con su riqueza, su complejidad y su capacidad de integrar diferentes creencias, nos ofrece un camino fascinante para quienes buscan una conexión más profunda con lo espiritual. Es que la Kimbanda, a pesar de su complejidad y de la profundidad de sus prácticas, tiene una cualidad que la hace muy accesible: su sencillez. No hay rituales iniciáticos complicados, no se necesita estudiar durante años para poder participar. Cualquier persona, sin importar su origen o su nivel de conocimiento, puede acercarse a un terreiro y encontrar un espacio para su desarrollo espiritual. Es cierto, en uno de los artículos que leímos se mencionaba que la Kimbanda no es una religión elitista, sino que está abierta a todos aquellos que buscan una conexión con lo espiritual. Y esa apertura, esa falta de barreras, creo que es uno de los factores que la hacen tan atractiva, sobre todo en un mundo donde la gente busca respuestas rápidas y soluciones concretas. Exacto, y la Kimbanda con su enfoque práctico y su conexión con las energías terrenales ofrece esa inmediatez que muchos anhelan. No se trata de una búsqueda abstracta, sino de una forma de abordar los problemas concretos, de encontrar soluciones a las dificultades que enfrentamos en la vida diaria. Y esa búsqueda de soluciones se hace a través de un diálogo directo con las entidades, ¿no? Sin intermediarios, sin jerarquías complejas, simplemente se les habla a los Exus, a las Pombashiras, a eso algo como si fueran personas que conocemos, que forman parte de nuestra vida. Así es, Baba Jorge. Y esa cercanía, esa familiaridad con lo divino, creo que es una de las cosas que más me fascina de la Kimbanda. No hay un abismo insalvable entre el mundo humano y el mundo espiritual, sino que hay un puente, un canal de comunicación que nos permite relacionarnos con las entidades de una manera más directa y personal. Y esa relación se fortalece a través de la música, la danza, el canto, ¿verdad? En los textos que analizamos se destacaba cómo la música en la Kimbanda no es solo un acompañamiento, sino una herramienta fundamental para abrir los caminos espirituales, para conectar con las entidades, para generar un ambiente propicio para la manifestación de las energías. Claro que sí, la música en la Kimbanda tiene un poder transformador. No se trata solo de escuchar melodías agradables, sino de vibrar en sintonía con el universo, de abrir nuestro corazón a las energías que nos rodean. Y esa apertura, esa conexión con lo divino se expresa a través del movimiento del cuerpo, a través de la danza, a través del canto. Es como si la música y la danza fueran un lenguaje que nos permite comunicar con el mundo espiritual, ¿no? Un lenguaje que va más allá de las palabras, que nos conecta con lo sagrado de una manera más profunda y visceral. Exactamente. Baba Jorge, y creo que esa es una de las cosas que hace que los rituales de Kimbanda sean tan especiales. No se trata solo de rezar o de meditar en silencio, sino de vivir una experiencia sensorial completa donde el cuerpo y el espíritu se conectan a través de la música, la danza y el canto. Y esa conexión con lo divino no se limita al espacio del terreiro.
¿verdad? En uno de los testimonios que leímos, una practicante contaba que la música de la Kimbanda la acompañaba en su vida diaria, y le ayudaba a sentirse conectada con las entidades incluso fuera de los rituales. Es que la Kimbanda no se vive solo en momentos específicos, sino que impregna toda la vida del practicante. Es una forma de ver el mundo, de entender la realidad, de relacionarse con lo divino, y la música, con su poder evocador, con su capacidad de transportarnos a otros estados de conciencia, nos ayuda a mantener esa conexión viva en todo momento. Y ya solo me has dejado pensando en algo que dijiste al principio: la Kimbanda ofrece respuestas rápidas y soluciones concretas. Eso significa que es una religión superficial que solo se preocupa por lo material. Para nada, Baba Jorge, la Kimbanda es una religión profunda y compleja que abarca todas las dimensiones de la vida humana, tanto las materiales como las espirituales, pero también es una religión práctica que reconoce que las personas tienen necesidades concretas que necesitan ser satisfechas, y no hay nada de malo en buscar soluciones a esas necesidades siempre y cuando se haga desde un lugar de respeto, de equilibrio y de conexión con lo divino. Es decir, no se trata de negar lo material, sino de integrarlo a la vida espiritual, de encontrar un equilibrio entre ambas dimensiones. Exactamente. Y creo que eso es una de las grandes enseñanzas de la Kimbanda, que no hay que renunciar al mundo para conectar con lo divino, sino que la espiritualidad puede manifestarse en cada aspecto de nuestra vida, en cada acción, en cada pensamiento, en cada emoción. Y ya solo ha sido un placer conversar contigo sobre la Kimbanda. Creo que hemos logrado desmitificar algunas ideas preconcebidas y mostrar la riqueza y la complejidad de esta religión afrobrasileña. El placer ha sido mío, Baba Jorge. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recordamos que pueden visitar nuestra página web, portalafricanista.com.ar, o descargar nuestra aplicación para Android en la Play Store. Allí encontrarán más información sobre la Kimbanda, sus prácticas, sus entidades y su historia. Y no se olviden que la mejor forma de conocer la Kimbanda es experimentarla de cerca, acercarse a un terreiro, sentir la energía, la música, la danza, la alegría que la caracteriza. Así es, Baba Jorge. La Kimbanda es una religión viva, vibrante, que se transmite de corazón a corazón, de generación en generación. Ya, Sol, muchas gracias por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Hasta la próxima, Baba Jorge. Hasta la próxima en Africanismo en el Portal.